¿Cómo puede un rey, ungido por la promesa de un futuro glorioso, simplemente desvanecerse en el aire? ¿Cómo puede un trono tallado en roble y cubierto de oro, pasar de ser el epicentro de una nación a un monumento frío y vacío, esperando una coronación que las crónicas jamás registrarán? Esta no es una historia de batallas perdidas en campos ensangrentados, ni de una enfermedad que consume el cuerpo hasta convertirlo en polvo. Es la crónica de una putrefacción mucho más íntima y aterradora, la desintegración de un linaje desde su mismo corazón, la historia de cómo la sangre que debía proteger a un niño se convirtió en el veneno que lo borró de la existencia, dejándonos con una pregunta que resuena a través de 5 siglos de silencio. Los preparativos para la ceremonia habían comenzado con una febril anticipación. Los astres reales trabajaban a la luz de las velas, cosiendo hilos de oro en terciopelos del color de la sangre y el cielo nocturno. Los joyeros pulían la corona de San Eduardo, imaginando cómo su peso sagrado se asentaría sobre la cabeza de un niño de 12 años. En los establos, los mejores corceles eran cepillados hasta que sus pelajes brillaban como seda, listos para un desfile triunfal por las calles de Londres. Todo el reino contenía la respiración, esperando celebrar la continuidad, la paz encarnada en su joven monarca. Pero esas vestiduras reales nunca sentirían el calor de un cuerpo vivo, y esa corona permanecería en la oscuridad, aguardando un rey que ya caminaba hacia su tumba. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier edicto real o declaración de guerra. Fue un silencio de piedra, denso y opresivo, que emanó de las murallas de la Torre de Londres y se extendió por toda Inglaterra. Un rey, y luego su hermano, entraron por sus puertas y nunca más fueron vistos. No hubo funeral de Estado, ni luto oficial, ni explicación plausible. Simplemente, se esfumaron. Su desaparición se convirtió en un susurro, luego en una leyenda oscura, un fantasma en la conciencia de la nación. La historia oficial siguió adelante, con un nuevo rey en el trono, pero la ausencia de aquellos 2 niños dejó una herida que nunca cicatrizaría, un vacío que la propaganda y el tiempo no podrían llenar. Su nombre era Eduardo V, el niño rey, la joven promesa de la casa de York. Era la encarnación de la esperanza en una Inglaterra que aún lamía las heridas de décadas de guerra civil. La brutal y fratricida guerra de las 2 rosas. En sus ojos claros no había aún la sombra de la traición, en su porte no se adivinaba la fragilidad de su destino. Era el hijo adorado de un rey carismático y poderoso, Eduardo IV, y su nacimiento había sido celebrado como la garantía de que la rosa blanca de York florecería durante generaciones. Su imagen pública era la de la inocencia misma, un símbolo viviente del futuro legítimo y pacífico de un reino desesperado por creer en la estabilidad. El contexto de su ascenso, sin embargo, era cualquier cosa menos pacífico. Inglaterra a finales del siglo XV era un caldero de ambiciones a punto de hervir. La paz lograda por su padre era una fina capa de hielo sobre un mar de resentimientos y lealtades cambiantes. La corte era un nido de víboras. Un escenario donde las sonrisas ocultaban dagas y la lealtad era una moneda que se devaluaba con cada nuevo rumor. En este mundo, la sangre real no garantizaba la seguridad. Al contrario, a menudo marcaba el objetivo. La muerte súbita y prematura de su padre, el imponente Eduardo IV, no solo dejó a un niño en el trono, sino que abrió un peligroso vacío de poder, que las bestias más hambrientas de la corte se apresuraron a llenar. La tragedia central de esta historia no es la de un reino perdido, sino la de una confianza rota de la forma más cruel imaginable. Es la paradoja de cómo el protector designado de un rey niño, su propio tío, el hombre en quien su padre había depositado su última confianza, se convirtió en su carcelero, y finalmente en su verdugo. Se trata de la corrupción absoluta de la inocencia, la aniquilación sistemática de la identidad de un niño, y la desintegración de una dinastía devorada desde dentro por el veneno de la ambición familiar. La enfermedad que consumió a Eduardo V no fue una plaga que atacó su cuerpo, sino una traición que pudrió su mundo hasta los cimientos. El gancho narrativo, el misterio que nos convoca, es uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia británica. ¿Qué ocurrió realmente con los príncipes de la Torre? La narrativa se despliega no como una simple biografía, sino como una investigación forense de la historia, desenterrando la verdad oculta tras capas de propaganda Tudor, silencio oficial y leyendas populares. Nos adentramos en los pasillos oscuros del poder, escuchando los ecos de sus pasos infantiles,
intentando descifrar el momento exacto en que la fortaleza real se transformó en su sepulcro, y el guardián de la familia se convirtió en el arquitecto de su extinción. La condición que corrompió al joven monarca fue por tanto una enfermedad política y moral. Su decadencia no fue física, no hubo fiebres ni pústulas, sino una vertiginosa descomposición de su estatus. En cuestión de semanas, pasó de ser rey a bastardo, de heredero legítimo a prisionero sin nombre, de figura pública adorada a un fantasma olvidado entre los fríos muros de piedra de la torre. Esta aniquilación de su identidad fue una muerte en vida, un proceso deliberado y metódico para borrarlo no solo del trono, sino de la memoria misma del reino que estaba destinado a gobernar. Las manifestaciones de esta enfermedad fueron el aislamiento forzado y la humillación pública. Fue despojado de su título, de su legitimidad a través de un acto parlamentario orquestado y de su libertad. Las consecuencias más dramáticas y duraderas fueron su desaparición total del registro histórico, el silencio sepulcral que rodeó su destino, y la usurpación del trono por parte de su tío, Ricardo III. Este acto de traición filial no solo acabó con la vida de dos niños inocentes, sino que manchó el linaje de los York para siempre, creando la imagen de un tirano que la historia, escrita por sus enemigos, se encargaría de inmortalizar. La historia comienza con una imagen poderosa y desoladora, el trono de Inglaterra, vacío y frío, en el gran salón de Westminster. Mientras la cámara se detiene en su soledad, una voz nos transporta a otro lugar, a la oscura realidad de la Torre de Londres, contrastando los sueños de una coronación con la pesadilla de un encarcelamiento. La pregunta inicial resuena como una campana fúnebre. ¿Cómo un rey, el ser más visible y protegido de una nación, puede desaparecer sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado? Es una pregunta que exige una respuesta, una que yace enterrada bajo el peso de la ambición. La infancia de Eduardo había sido privilegiada pero intensamente vigilada. Creció en el castillo de Ludlow, en la frontera con Gales, educado para ser un rey. Aprendió latín, historia y el arte de la guerra, pero nada en sus libros lo preparó para la perfidia de su propia sangre. Su padre Eduardo IV, un hombre de una vitalidad arrolladora, lo amaba profundamente, pero su amor no fue un escudo suficiente contra la oscuridad que se cernía sobre su familia. El joven príncipe vivía en un mundo de tapices y manuscritos iluminados, ajeno a las conspiraciones que se tejían en los pasillos de la corte. La muerte de su padre fue el catalizador del caos. Un hombre que parecía invencible, un coloso en el campo de batalla y en la cámara real, fue vencido por una enfermedad repentina. Su fallecimiento dejó un reino en shock y una corte dividida en facciones hostiles. Por un lado, estaban los Woodville, la familia de la reina viuda, Isabel, ambiciosos y ampliamente detestados por la nobleza tradicional. Por otro, los antiguos señores del reino, que veían en la ascendencia de los Woodville una amenaza a su propio poder. Y en medio de todo, un niño de 12 años, ahora rey, Eduardo V. En este tablero de ajedrez mortal, una figura se erigía por encima de las demás: Ricardo, duque de Gloucester, el hermano menor del difunto rey. Un soldado probado, administrador competente, y hasta ese momento, un pilar de lealtad inquebrantable a su hermano. El testamento de Eduardo IV lo nombraba Lord Protector del reino y de sus hijos, el guardián de la corona, hasta que el joven Eduardo alcanzara la mayoría de edad. Para un reino temeroso y dividido, Ricardo parecía ser la única garantía de orden y continuidad, el ancla en la tormenta que se avecinaba. Pero es aquí donde la enfermedad, el veneno de la ambición, comienza a filtrarse en las venas del cuerpo político. La lealtad, en la Inglaterra del siglo XV, era a menudo una máscara para la oportunidad. Ricardo, observando el poder que acumulaban los Woodville en torno a su sobrino, vio no solo una amenaza para su propia posición, sino una oportunidad única. El poder del protectorado era casi absoluto, y el trono, ese objeto de deseo supremo, estaba ocupado por un niño que podía ser fácilmente manipulado, apartado, o, si era necesario, eliminado. El primer síntoma visible de esta dolencia moral se manifestó en el camino de Ludlow a Londres. El joven rey Eduardo V viajaba hacia su capital para su coronación, acompañado por su tío materno, Anthony Woodville, y su medio hermano, Richard Grey. Era un séquito real, una procesión de esperanza, pero en Stony Stratford, su viaje fue bruscamente interrumpido. Ricardo de Gloucester, junto a su poderoso aliado, el duque de Buckingham, interceptó al grupo con una fuerza de varios cientos de hombres,
bajo el pretexto de salvar al rey de sus captores. Para el niño, ese momento debió de ser de una confusión y un terror absolutos. Vio cómo los hombres en quienes confiaba, su propia familia, eran arrestados violentamente ante sus ojos. Escuchó a su tío Ricardo acusarlos de conspirar para acaparar el poder y marginarlo a él, el Lord Protector designado. Las lágrimas del joven rey fueron respondidas con palabras tranquilizadoras pero firmes. Le aseguraron que todo se hacía por su seguridad para protegerlo de enemigos que él ni siquiera sabía que tenía. Fue su primera lección sobre la naturaleza del poder. Las palabras pueden construir una jaula tan sólida como los barrotes de hierro. En ese instante Eduardo V dejó de ser el rey y se convirtió en un peón. Su séquito fue disuelto, sus protectores enviados a la prisión y, eventualmente, al verdugo. Fue separado de todos los rostros familiares y colocado bajo la custodia exclusiva de su tío. La comitiva que reanudó la marcha hacia Londres ya no era una procesión real, sino una escolta de prisioneros. El niño, montado en su caballo, rodeado por los hombres de armas de Gloucester, debió de sentir el primer frío del aislamiento, la primera punzada de la impotencia que definiría el resto de su corta vida. La llegada a Londres no fue el evento triunfal que todos esperaban. En lugar de ser recibido por multitudes jubilosas y una corte expectante, Eduardo fue conducido discretamente a la Torre de Londres. Oficialmente, era para su protección y para preparar la coronación. La torre, después de todo, era una residencia real tradicional antes de las coronaciones. Pero la atmósfera estaba cargada de presagios. Las puertas que se cerraron tras él no parecían las de un palacio, sino las de una fortaleza inexpugnable, separándolo del mundo exterior y del resto de su familia. Su madre, la reina Isabel Woodville, al enterarse de la detención de su hermano y su hijo, comprendió inmediatamente la magnitud del peligro. En un acto de desesperación, huyó en mitad de la noche con sus hijos restantes, incluido el hermano menor de Eduardo, Richard de Shrewsbury, duque de York, y buscó refugio en el santuario de la abadía de Westminster. Sabía que las promesas de Ricardo eran huecas, y que sus hijos eran las únicas piezas que se interponían entre su cuñado y el trono de Inglaterra. El santuario era su última y frágil defensa contra el lobo que ahora controlaba el reino. Mientras tanto, en la torre, Eduardo era tratado con todas las deferencias debidas a un rey. Le servían en vajilla de plata, dormía en sábanas de lino y los guardias se inclinaban a su paso. Pero era una realeza vacía, una pantomima cruel. No podía dar órdenes, no podía recibir visitas sin la aprobación de su tío y no podía salir. Los muros de su lujosa prisión se estrechaban día a día, mientras su tío, en el exterior, consolidaba su poder con una velocidad y una astucia implacables, purgando a sus enemigos y llenando la corte de sus propios partidarios. La aniquilación de su identidad había comenzado. Ricardo y sus aliados iniciaron una campaña de propaganda, difundiendo rumores de que el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville había sido ilegal, convirtiendo así a todos sus hijos en bastardos. La legitimidad del niño rey, la misma base de su derecho al trono, estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Para el joven Eduardo, atrapado en la torre, estas intrigas debían de ser un murmullo incomprensible, pero sentía sus efectos en la creciente frialdad de sus guardianes y en la soledad cada vez más profunda de sus aposentos. El siguiente paso en el plan de Ricardo fue crucial. Argumentó ante el consejo que el joven rey estaba solo y melancólico, y que necesitaba la compañía de su hermano menor, el duque de York, para levantarle el ánimo. Era una jugada maestra de manipulación psicológica, apelando al bienestar de los niños para lograr su verdadero objetivo: tener a los dos herederos de York bajo su control. La presencia del joven Richard en el santuario era el último obstáculo para su ambición, una alternativa viva y legítima al poder que estaba a punto de reclamar. Una delegación, encabezada por el arzobispo de Canterbury, fue enviada al santuario para persuadir a la reina Isabel de que entregara a su segundo hijo. Le dieron garantías solemnes sobre su seguridad, le prometieron que los hermanos estarían juntos y felices en la torre preparándose para la coronación. La reina, atrapada y sin aliados, luchó con la ferocidad de una leona acorralada, pero sabía que resistirse era inútil. Con el corazón roto, entregó a su hijo menor, un niño de 9 años, a los hombres que intuía que eran sus verdugos, en una de las escenas más conmovedoras y trágicas de la historia inglesa. La llegada del pequeño Richard a la torre fue por un breve instante un momento de alegría genuina. Los dos hermanos, reunidos de nuevo, se abrazaron.
Para Eduardo, la presencia de su hermano menor debió de ser un bálsamo para su soledad y su miedo. Durante unos días, los registros indican que se les vio jugando juntos en los jardines de la torre. Dos figuras infantiles vestidas de terciopelo corriendo sobre la hierba, ajenas a la sombra del hacha que se cernía sobre sus cuellos. Para los observadores externos, podría haber parecido una escena de inocencia fraternal. Pero esa imagen era un espejismo. Con los dos príncipes bajo el mismo techo, el plan de Ricardo podía entrar en su fase final. Los niños jugando en el jardín no eran una prueba de normalidad, sino la exhibición final de las víctimas antes del sacrificio. La Torre de Londres, que había sido presentada como un refugio temporal, ahora revelaba su verdadera naturaleza. Las puertas no se abrirían para una procesión de coronación. Se habían cerrado para siempre. El protector se había convertido oficialmente en su carcelero, y el palacio real se estaba transformando, lenta e inexorablemente, en su tumba. La decadencia de su estatus era casi completa. De ser el foco de las esperanzas de una nación, se habían convertido en un inconveniente, en dos pequeños obstáculos en el camino de un hombre hacia el poder absoluto. Los avistamientos de los príncipes se hicieron cada vez más escasos. Primero dejaron de jugar en el jardín, luego ya no se les veía en las ventanas de sus aposentos. Sus voces infantiles se apagaron, reemplazadas por el silencio de la piedra. El mundo exterior, ocupado con la inminente coronación de un nuevo rey, Ricardo III, comenzó a olvidarlos. La enfermedad, esa traición familiar, estaba llegando a su clímax. Los hermanos estaban completamente aislados, sin amigos, sin familia, sin nadie que pudiera alzar la voz por ellos. Su única compañía era la del otro y la de los guardianes elegidos por su tío. Su lucha no fue una batalla con espadas, sino una guerra silenciosa contra el miedo y la desesperación en la penumbra de su habitación. Estaban atrapados en un juego de tronos que no entendían, cuyas reglas mortales solo se les revelarían al final. La última vez que se les vio, según el cronista Dominic Mancini, fue a través de una ventana, mirando hacia el patio con una expresión de profunda melancolía. Después de eso, nada. El silencio se hizo absoluto y permanente. La transición de rey a fantasma se había completado. Aún no estaban muertos, pero ya habían sido borrados del mundo de los vivos, esperando en la oscuridad el último acto de la tragedia que su propio tío había escrito para ellos. El trono carnívoro de Inglaterra estaba a punto de reclamar nuevas víctimas. La pregunta que abrió esta historia sigue flotando en el aire, más pesada y oscura que antes. La presentación del mito del niño rey, lleno de promesas y futuro, se ha desmoronado para revelar la brutal realidad de su cautiverio. La esperanza se ha convertido en terror, la protección en traición. Los dos príncipes, las rosas blancas de la casa de York, ahora están encerrados juntos en la torre, y el mundo exterior se prepara para aclamar a un nuevo rey. Su destino pende de un hilo y la noche más larga de sus vidas está a punto de comenzar. El viaje hacia Londres se reanudó, pero el aire mismo había cambiado, volviéndose denso y gélido. La comitiva que ahora rodeaba a Eduardo V, ya no era la de un rey que se dirigía a su gloriosa coronación, sino la de un valioso prisionero conducido a un destino incierto. Las banderas de York ondeaban al viento, pero parecían un adorno fúnebre sobre una procesión de derrota. El joven rey, montado en su palafrén, ya no sentía el orgullo de su linaje, sino el peso aplastante de una soledad que no comprendía. Las miradas de los hombres de armas de su tío Ricardo no eran de lealtad sino de vigilancia. Cada milla que los acercaba a la capital, era una milla que lo alejaba de todo lo que había conocido, de la seguridad de su infancia, de la certeza de su derecho divino. El mundo se había vuelto un lugar de rostros impenetrables y sonrisas, que no alcanzaban los ojos, un laberinto de intenciones ocultas donde él, era el único que no conocía el mapa. El terror, en un niño de 12 años, no es una emoción compleja, sino una presencia física, un nudo en la garganta que impide hablar, un frío en el estómago que anula el hambre. Eduardo intentaba mantener la compostura que le habían enseñado, la dignidad de un rey, pero sus manos temblaban sobre las riendas, y sus ojos buscaban desesperadamente un rostro amigo que ya no estaba allí. Su tío Anthony Woodville, el poeta, el caballero, el hombre que le había enseñado a leer a Cicerón, había sido arrancado de su lado con una brutalidad que aún resonaba en sus oídos.
Las palabras tranquilizadoras de Ricardo de Gloucester eran como aceite vertido sobre aguas turbulentas, calmando la superficie pero sin afectar la violenta corriente que se agitaba debajo. Eduardo aprendió en esos días la primera y más terrible lección del poder, que la jaula más segura no está hecha de hierro, sino de palabras amables que te aíslan del mundo. La noticia de la toma de control del rey por parte de Gloucester corrió hacia Londres como un reguero de pólvora, encendiendo el pánico y la confusión en la corte. Para la facción de los Woodville, era la confirmación de sus peores temores, la señal inequívoca de que el lobo había salido de su guarida y se disponía a devorar el rebaño. Para la vieja nobleza, que resentía la influencia de la familia de la reina, era un movimiento audaz y necesario, un acto de un estadista que restauraba el orden natural de las cosas. Londres se convirtió en un hervidero de rumores, un eco de susurros en los pasillos del poder. Se hablaba de una conspiración Woodville para asesinar a Ricardo, de un complot para gobernar a través de un rey títere. La verdad se volvió maleable, una arcilla que Ricardo y sus aliados moldeaban a su antojo para justificar cada uno de sus movimientos. La enfermedad de la ambición no solo infectaba a un hombre, sino que envenenaba el aire mismo del reino. Mientras tanto, en la mente del niño rey, la confusión se solidificaba en una terrible certeza: había perdido el control. El mundo, que hasta la muerte de su padre había sido un lugar ordenado y predecible, regido por el protocolo y el afecto, se había vuelto caótico e incomprensible. Las personas que debían protegerlo habían sido declaradas traidoras, y el hombre que ahora lo controlaba todo era un enigma, un pariente cercano cuya lealtad siempre había dado por sentada. Esta desorientación fue el primer síntoma agudo de su decadencia. No era una fiebre que calentara su piel, sino un hielo que congelaba su alma. Su identidad como rey, que siempre había sido tan sólida como el trono de roble de su padre, comenzaba a resquebrajarse, a parecer un disfraz que le quedaba grande, y que cualquiera podía arrancarle en cualquier momento. La corona que le esperaba en Londres ya no parecía un símbolo de poder, sino un peso insoportable. La entrada en la capital fue una obra maestra de la manipulación política. Ricardo presentó a su sobrino a los dignatarios de la ciudad, no como un cautivo, sino como un rey liberado de las garras de consejeros malvados. Se inclinó ante Eduardo, le juró lealtad públicamente y proclamó su intención de llevar a cabo la coronación según lo planeado. Era un espectáculo diseñado para calmar los nervios y proyectar una imagen de estabilidad y continuidad. Pero para Eduardo, cada reverencia, cada palabra de lealtad de su tío, se sentía como una mentira afilada. Vio cómo los hombres que antes se arrodillaban ante su padre, ahora miraban a Ricardo en busca de aprobación. Comprendió, con la claridad brutal de la inocencia perdida, que el poder no residía en quien llevaba la corona, sino en quien controlaba al que la llevaba. Y él, Eduardo V, rey de Inglaterra, no controlaba nada. Su nuevo hogar, la Torre de Londres, le fue presentado como una necesidad protocolaria, una residencia real donde los monarcas tradicionalmente esperaban su coronación. Las estancias que le asignaron eran suntuosas, con tapices que representaban grandes batallas y ventanas que daban al río Támesis. Le sirvieron manjares en platos de oro, y sus sirvientes seguían llamándole Majestad. Pero la opulencia de su entorno no podía ocultar la realidad de su confinamiento. Las puertas estaban guardadas por hombres leales a su tío. No podía enviar ni recibir mensajes sin que fueran inspeccionados. Su mundo se había encogido a los límites de aquellas murallas de piedra, y el sonido de las llaves girando en las cerraduras por la noche era un recordatorio constante de que su realeza era ahora una farsa, una representación teatral para un público que ya se estaba marchando. En esos primeros días de encierro, la soledad era su compañera más constante. Pasaba horas mirando por la ventana, observando los barcos que navegaban libremente por el Támesis, símbolos de un mundo al que ya no pertenecía. Intentaba leer los libros que le habían traído, pero las palabras latinas de los historiadores romanos, que antes le fascinaban con sus relatos de poder y gloria, ahora le parecían burlas crueles. ¿De qué servía leer sobre los triunfos de César cuando él no podía ni siquiera decidir con quién hablar? La aniquilación de su estatus no fue un solo golpe de hacha, sino un lento proceso de asfixia, un vaciado gradual de su voluntad y su identidad. Cada día que pasaba en la torre, una pequeña parte de Eduardo V, el rey, moría, dejando en su lugar solo a Eduardo, el niño asustado. La enfermedad moral que lo consumía
se manifestaba en una creciente apatía. Los cronistas de la época, basándose en informes filtrados de la torre, describen a un niño que se volvía cada vez más melancólico y retraído. El brillo de la promesa juvenil se apagaba en sus ojos, reemplazado por una sombra de resignación. Se negaba a comer, pasaba largos periodos en silencio, como si las palabras hubieran perdido su propósito. Esta no era una estrategia de resistencia, sino el síntoma de una desesperación profunda. Estaba siendo borrado en vida, despojado de su futuro, de su nombre, de su propia historia, y su espíritu infantil, incapaz de procesar una traición de tal magnitud, simplemente comenzaba a rendirse, a plegarse sobre sí mismo como una flor que se cierra ante la llegada de una helada perpetua. Mientras Eduardo se marchitaba en su jaula dorada, su madre Isabel Woodville libraba una batalla desesperada por la supervivencia de su linaje. Al enterarse de la detención de su hermano y la toma de control de su hijo, supo instintivamente que no se trataba de política, sino de una sentencia de muerte. El instinto de una madre es más antiguo y más sabio que cualquier tratado sobre el poder. En la oscuridad de la noche, reunió a sus hijos restantes, incluyendo al pequeño Richard de Shrewsbury, de 9 años, y huyó al único lugar donde la ley del rey no podía alcanzarla, el santuario de la abadía de Westminster. Se atrincheró allí, rodeada de reliquias sagradas y muros consagrados, aferrándose a su hijo menor como el último bastión de la legitimidad de York, la última pieza de ajedrez que impedía el jaque mate de Ricardo. El santuario era un lugar de contrastes extraños, un refugio sagrado pero también una prisión autoimpuesta. Isabel y sus hijos vivían en condiciones precarias, despojados de sus lujos cortesanos, dependiendo de la caridad de los monjes, pero dentro de esos muros, eran libres de la influencia directa de Gloucester. La reina, una mujer de formidable inteligencia y voluntad de hierro, comenzó a tejer su propia red de conspiraciones desde la penumbra de la abadía. Envió mensajes a sus aliados, intentó recabar apoyos, buscó cualquier fisura en la armadura de Ricardo. Su lucha no era solo por sus hijos, sino por el legado de su difunto esposo, por la supervivencia de todo lo que habían construido juntos. Era la leona defendiendo a sus cachorros, y su rugido, aunque ahogado por los muros del santuario, todavía se oía en los pasillos del poder. Ricardo de Gloucester, ahora Lord Protector con un poder casi absoluto, sabía que su posición no era segura mientras el hermano menor del rey, el heredero de repuesto, permaneciera fuera de su alcance. La presencia de Richard de Shrewsbury en el santuario era un recordatorio constante de que había una alternativa legítima al trono, un estandarte en torno al cual sus enemigos podían unirse. La aniquilación de la línea de Eduardo IV tenía que ser completa. Por lo tanto, centró su formidable astucia en un nuevo objetivo: sacar al segundo príncipe de su refugio. No podía usar la fuerza, ya que violar el santuario era un sacrilegio que habría conmocionado a todo el reino. Tenía que usar la persuasión, la presión y el engaño. La enfermedad de la ambición requería un nuevo vector de infección. El plan de Ricardo fue una obra de teatro cruel y calculada. Comenzó a difundir la idea de que el joven rey Eduardo, solo y aislado en la torre, estaba consumido por la tristeza y necesitaba desesperadamente la compañía de su hermano pequeño. Era una narrativa diseñada para tocar la fibra sensible del público y presionar a la reina. ¿Qué clase de madre, por muy asustada que estuviera, negaría a su hijo mayor el consuelo de su único hermano? Presentó el traslado del joven Richard a la torre, no como un secuestro, sino como un acto de compasión fraternal, una reunión familiar necesaria para el bienestar de ambos niños. Era una mentira envuelta en una verdad a medias, la herramienta más eficaz de cualquier tirano. Estaba utilizando el amor de los hermanos el uno por el otro como el arma para sellar su destino común. Una delegación de alto nivel, encabezada por el arzobispo de Canterbury, Thomas Boursier, un hombre anciano y respetado, fue enviada a la abadía de Westminster. Su misión era convencer a la reina de que entregara a su hijo. Le hablaron con palabras solemnes, le ofrecieron juramentos sobre reliquias sagradas de que el niño estaría a salvo. Le aseguraron que los hermanos vivirían juntos en la torre, no como prisioneros, sino como príncipes, preparándose para la coronación que uniría al reino. Le advirtieron sutilmente de las consecuencias de su negativa, de cómo su obstinación podría ser interpretada como una traición, como una prueba de que ella misma estaba conspirando contra la paz del reino. La rodearon con una red de piedad, lógica y amenaza, dejándola sin escapatoria.
Isabel Woodville se enfrentó a una elección imposible. Sabía en lo más profundo de su ser que estaba entregando a su hijo a sus verdugos. Podía sentir el frío aliento del lobo a través de los muros del santuario. Pero también sabía que su resistencia era inútil. Ricardo controlaba el consejo, el ejército y la ciudad. Si se negaba, él podría encontrar un pretexto para asediar el santuario, para declararla enemiga del Estado. Su negativa solo retrasaría lo inevitable, y pondría en peligro a sus hijas. En una de las escenas más desgarradoras de la historia inglesa, la reina, con el rostro bañado en lágrimas, llevó a su hijo Richard de la mano hasta las puertas del santuario. Lo abrazó por última vez y lo entregó al arzobispo, pronunciando palabras proféticas sobre la traición y la sangre que mancharía las manos de quienes se lo llevaban. El pequeño Richard de Shrewsbury, duque de York, era un niño de 9 años, descrito como vivaz, inteligente y lleno de energía, un contraste con su hermano mayor, más serio y reflexivo. A diferencia de Eduardo, no había experimentado la brutal interrupción de su séquito. Para él, entrar en la torre era una aventura, una oportunidad para reunirse con su hermano y jugar en los vastos terrenos de la fortaleza. No sentía el miedo que atenazaba a su madre. Su inocencia era el velo que le impedía ver la verdadera naturaleza de la trampa en la que estaba a punto de entrar. Caminó con la delegación, con la cabeza alta, sin saber que cada paso lo alejaba de la seguridad y lo acercaba al corazón de la oscuridad. La llegada del joven duque a la torre fue, por un breve y engañoso momento, una fuente de luz en la creciente penumbra de Eduardo. Cuando los hermanos se vieron, corrieron a abrazarse. La alegría de Eduardo fue genuina y abrumadora. La presencia de su hermano rompió el hechizo de su soledad. De repente ya no estaba solo frente a sus miedos. Tenía a su hermano, su compañero de juegos, su confidente. Durante unos días, la vida en la torre pareció casi normal. Se oían risas infantiles en los aposentos reales. Los guardias informaron de que los dos príncipes jugaban juntos en el jardín de la torre, corriendo, practicando con espadas de madera, comportándose como los niños que eran. Para los observadores externos, esta escena podría haber parecido la prueba de que las intenciones de Ricardo eran honorables. Los príncipes estaban juntos, felices y bien cuidados. La coronación de Eduardo V parecía inminente. Pero esta imagen idílica era la calma antes de la tormenta, un espejismo cuidadosamente mantenido. Con los dos herederos de York ahora bajo su control, en un lugar del que no había escapatoria, Ricardo tenía todas las piezas en su sitio para su jugada final. Los niños que jugaban en el jardín no eran príncipes preparándose para gobernar. Eran corderos engordados para el sacrificio, su inocente felicidad, una última y cruel ironía antes de que el telón cayera definitivamente. La decadencia, la enfermedad de la aniquilación, entró entonces en su fase más agresiva. Una vez que la exhibición pública de la felicidad de los príncipes había cumplido su propósito, la necesidad de mantener las apariencias disminuyó. Los avistamientos de los niños se hicieron cada vez menos frecuentes. Primero, se les prohibió jugar en el jardín principal, siendo confinados a un patio interior más pequeño. Luego, dejaron de ser vistos en el patio por completo. Sus apariciones se limitaron a las ventanas de sus aposentos, dos pequeñas figuras que miraban un mundo que se les estaba cerrando. El círculo de su existencia se estrechaba día a día, como un lazo corredizo que se ajustaba lentamente alrededor de sus cuellos. El aislamiento se volvió total. Fueron trasladados de los lujosos apartamentos reales a una parte más antigua y segura de la torre, conocida como la Torre Sangrienta. El nombre mismo era un presagio. Sus sirvientes personales fueron despedidos y reemplazados por hombres elegidos directamente por Ricardo. Fueron despojados de todo contacto con el mundo exterior, de cualquier voz amiga, de cualquier recordatorio de su vida anterior. Su única compañía era la del otro, dos niños atrapados en una habitación de piedra, mientras fuera los engranajes del poder giraban para aplastarlos. Su lucha ya no era contra un enemigo visible, sino contra el silencio, el miedo y la creciente certeza de que habían sido olvidados. La manifestación más clara de la enfermedad que los consumía era ahora la aniquilación legal de su identidad. Mientras los príncipes desaparecían físicamente de la vista, Ricardo y sus aliados lanzaron el ataque final contra su legitimidad. Un sacerdote, el Dr. Ralph Shaw, predicó un sermón en la Cruz de San Pablo, el principal púlpito al aire libre de Londres, en el que afirmó que el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville había sido inválido.
La razón esgrimida era que el difunto rey había estado previamente comprometido en matrimonio con otra mujer, Lady Eleanor Butler. Según la ley canónica de la época, un precontrato de matrimonio era tan vinculante como el matrimonio mismo, lo que convertiría su unión con Isabel en bigamia. Esta afirmación, cuya veracidad es aún hoy objeto de un intenso debate histórico, fue la bomba que demolió los cimientos de la Casa de York. Si el matrimonio era nulo, entonces todos sus hijos, incluido el rey Eduardo V y su hermano Richard, eran bastardos. Y un bastardo no podía heredar el trono de Inglaterra. La acusación fue un golpe maestro de propaganda, una calumnia que transformó al joven rey y a su hermano de herederos legítimos en el fruto del pecado, despojándolos de su derecho de nacimiento de un solo golpe. La enfermedad de la ambición había encontrado su cura: redefinir la realidad, reescribir la historia para que se ajustara a sus deseos. La sangre real que corría por las venas de los niños fue declarada impura, contaminada. El Parlamento, intimidado y lleno de partidarios de Ricardo, no tardó en ratificar esta afirmación. Se aprobó un acto formal, conocido como Titulus Regius, que declaraba oficialmente a los hijos de Eduardo IV como ilegítimos y por lo tanto inhabilitados para la sucesión. El acto repasaba la supuesta lujuria y el mal juicio del difunto rey, pintándolo como un hombre gobernado por sus apetitos que había contraído un matrimonio ilícito en secreto. Era una humillación póstuma para un rey amado y una sentencia de muerte social para sus hijos. Con un trazo de pluma sobre un pergamino, Eduardo V fue borrado del trono. Dejó de ser rey. Legalmente casi dejó de existir. Su nombre fue tachado de la línea de sucesión. Para los dos niños encerrados en la torre, este debate legal que decidía su destino debió de ser un eco lejano e incomprensible. No estaban presentes para defenderse, no tenían a nadie que hablara por ellos. Es probable que ni siquiera entendieran la complejidad de la ley canónica que los estaba condenando. Lo que sí debieron sentir fue el resultado final: el cambio en el trato de sus carceleros, la desaparición de los últimos vestigios de protocolo real, la creciente sensación de que ya no eran importantes, de que se habían convertido en un secreto vergonzoso que debía ser escondido. La aniquilación de su identidad fue completa. De rey a prisionero, y de prisionero a bastardo sin nombre, era la etapa final de su decadencia. El trono de Inglaterra, ahora oficialmente vacante, fue ofrecido a la única persona que, según esta nueva y retorcida lógica, tenía un derecho legítimo: Ricardo de Gloucester. Tras una calculada muestra de reticencia, aceptó la corona. El 26 de junio de 1483, Ricardo III fue proclamado rey de Inglaterra. La coronación que se había preparado para Eduardo V se llevó a cabo, pero con un protagonista diferente. Las vestiduras reales cosidas para un niño de 12 años fueron guardadas, y la corona de San Eduardo se posó sobre la cabeza del hombre que había orquestado la ruina de su sobrino. El Lord Protector se había convertido en el usurpador. La enfermedad había consumido a su huésped, y se había apoderado del cuerpo político. El mundo exterior siguió adelante. La corte aclamó a su nuevo rey. La vida en Londres volvió a la normalidad, y la mayoría de la gente, preocupada por sus propias vidas, aceptó el cambio de régimen. Pero en la torre, el tiempo parecía haberse detenido. Los dos niños, ahora despojados de todo título y propósito, se convirtieron en fantasmas que rondaban su propia tumba. Su existencia era un inconveniente peligroso para el nuevo rey. Mientras vivieran, siempre serían un posible foco de rebelión, un símbolo para aquellos que se oponían a Ricardo. Su mera respiración era una amenaza para la estabilidad del nuevo reinado. La lógica del poder es implacable, y la lógica dictaba que los príncipes debían desaparecer, no solo de la vista, sino de la existencia. El último avistamiento documentado de los príncipes con vida proviene del cronista italiano Dominic Mancini, quien se encontraba en Londres en ese momento y recopiló información de testigos presenciales. Escribió que después de que Ricardo tomara el trono, los niños fueron vistos cada vez menos, hasta que finalmente fueron confinados en los aposentos más recónditos de la fortaleza. Un médico que los atendió informó de que el joven Eduardo, como si comprendiera su destino, se entregaba a la confesión y la penitencia diarias, creyendo que la muerte se acercaba. La última vez que alguien los vio, según Mancini, fue a través de una ventana, dos figuras pequeñas y tristes mirando hacia un mundo que los había abandonado por completo. Después de este avistamiento, a finales del verano de 1483,
El silencio se vuelve absoluto. Es un silencio de piedra, un vacío en el registro histórico que ha desconcertado a los investigadores durante más de 500 años. Los príncipes de la torre simplemente se desvanecieron. No hubo más informes de sus carceleros, ni menciones en los documentos oficiales, ni rumores sobre su paradero. Dejaron de existir. La aniquilación de su identidad, que había comenzado con palabras y pergaminos, se completó con un acto de violencia silenciosa y definitiva. La enfermedad de la ambición familiar había seguido su curso hasta su conclusión lógica y fatal. Los había consumido por completo, sin dejar rastro. La lucha de los príncipes no fue una batalla heroica, sino una resistencia silenciosa y desesperada contra el miedo. Su estrategia no fue la de un general, sino la de dos hermanos que se aferraban el uno al otro en la oscuridad. Se tenían el uno al otro, un pequeño y frágil baluarte de afecto en un océano de traición. El mayor consolando al menor, el menor distrayendo al mayor con juegos infantiles, ambos compartiendo el mismo terror incomprensible. Su historia no es la de un rey que pierde su reino, sino la de dos niños que pierden el mundo entero, traicionados por la única persona que había jurado protegerlos. Su decadencia no fue una podredumbre del cuerpo, sino una desintegración del alma bajo el peso insoportable de la crueldad humana. El veneno de la ambición no solo destruyó a los niños, sino que también corrompió el legado de su verdugo. Al tomar el trono de una manera tan brutal, Ricardo III manchó su propia corona con la sangre de sus sobrinos. Creó una imagen de sí mismo como un tirano monstruoso, un asesino de niños, una imagen que sus enemigos, los Tudor, que finalmente lo derrotarían, explotarían con una eficacia devastadora. La desaparición de los príncipes se convirtió en el pecado original de su reinado, una herida supurante que nunca cicatrizaría, y que, en última instancia, contribuiría a su propia caída. La enfermedad que él desató para conseguir el poder, se volvió contra él, devorando su reputación y su dinastía. El punto de inflexión, el momento en que la enfermedad se manifestó de forma irreversible, no fue un solo evento, sino una cascada de traiciones. Comenzó con el arresto de su séquito en Stony Stratford, se aceleró con su encarcelamiento en la torre, alcanzó un punto crítico con la entrega de su hermano menor, y culminó con la declaración de su bastardía. Cada uno de estos actos fue un paso descendente en una escalera hacia la oscuridad, un despojamiento progresivo de su poder, su libertad, su familia y finalmente, su propia identidad. Era como una infección que se extendía por el cuerpo político, paralizando cada miembro, hasta que el corazón mismo del reino, sus herederos legítimos, dejó de latir. La lucha de su madre desde el santuario fue el único intento real de combatir esta enfermedad. Fue una lucha de astucia y desesperación, pero se enfrentaba a un adversario que controlaba todas las palancas del poder. Su derrota, sellada con la entrega de su segundo hijo, fue la derrota de la última línea de defensa. A partir de ese momento, los niños quedaron completamente a merced de su tío. La historia de Isabel Woodville es la de una impotencia trágica, la de una madre que ve cómo sus hijos son arrastrados por una marea que no puede detener, obligada a ser testigo de su aniquilación, desde detrás de los muros de una iglesia. La Torre de Londres, que había comenzado como un símbolo del poder real, se había transformado en el escenario final de su tragedia. Sus muros, que habían visto coronaciones y celebraciones, ahora se convertían en los mudos testigos de un crimen atroz. La fortaleza pasó de ser un palacio a una prisión, y de una prisión a una tumba. Este cambio de función del edificio es una metáfora perfecta de la propia decadencia de Eduardo. El contenedor de la realeza se convirtió en el contenedor de la muerte. Los pasillos por los que debería haber caminado hacia su trono, se convirtieron en el camino hacia su olvido. La pregunta que resuena a través de los siglos, no es solo qué les ocurrió, sino cómo pudo ocurrir. ¿Cómo una nación entera pudo permitir que sus reyes niños fueran borrados de la existencia? La respuesta yace en la naturaleza del poder, y el miedo. Ricardo III, a través de una combinación de audacia, propaganda y control militar, creó una atmósfera en la que la oposición era peligrosa, y el silencio era la opción más segura. La enfermedad de la ambición fue contagiosa, infectando a muchos con el virus de la autoconservación. La gente miró hacia otro lado, aceptó la nueva realidad, y dos niños pagaron el precio de esa indiferencia colectiva. El trono carnívoro de Inglaterra había vuelto a reclamar su tributo de sangre.
La historia de Eduardo V y su hermano es el ejemplo más extremo de cómo la corona puede devorar a quienes están destinados a llevarla. No fueron víctimas de una guerra contra un enemigo extranjero, ni de una plaga que asolaba el país. Fueron víctimas de una guerra interna, de una enfermedad que se originó en el corazón mismo de su propia familia. Su historia nos recuerda que las mayores amenazas a menudo no provienen de fuera, sino de aquellos que comparten nuestra sangre y duermen bajo nuestro mismo techo. El surgimiento de esta decadencia fue rápido, brutal y metódico. En el lapso de apenas unos meses, un rey en la cúspide de su poder, fue reducido a un fantasma sin nombre. Su lucha fue la de un niño indefenso contra una fuerza adulta y despiadada. Fue una batalla perdida desde el principio, una tragedia escrita en las páginas de un guión que nunca se completaría. Su historia es un recordatorio sombrío de que la corona no solo confiere poder, sino que también puede ser una jaula, una diana, y en última instancia, una lápida. Su tragedia no está escrita en los anales de las grandes batallas, sino en el silencio de una habitación cerrada, y en la pregunta sin respuesta, que ha perseguido a su nación durante 5 siglos. El clímax de su sufrimiento no fue un evento único y explosivo, sino una lenta e inexorable inmersión en la más absoluta de las desesperanzas. Tras ser declarados bastardos y su tío coronado rey, los 2 príncipes fueron trasladados de los apartamentos reales a una zona más remota y segura de la torre. Su mundo, que ya era una prisión, se encogió aún más, reduciéndose a las dimensiones de una única habitación húmeda y mal iluminada. El sonido del mundo exterior, el bullicio del Támesis, las campanas de la ciudad, se convirtió en un eco lejano, un recordatorio cruel de una vida que les había sido irrevocablemente robada. La enfermedad de la ambición de su tío había hecho metástasis, y ellos eran el tejido sano que estaba siendo devorado sin piedad, en la oscuridad y el silencio, lejos de cualquier mirada que pudiera sentir compasión. En esta penumbra, la decadencia mental se aceleró de forma vertiginosa. Eduardo, con sus 12 años, ya no era un niño ingenuo. Comprendía la magnitud de la traición con una claridad que le helaba el alma. El cronista Mancini relata, a través de un médico que tuvo acceso a ellos, que el joven ex-rey se entregó a una rutina de confesión y penitencia diarias, como si un anciano se preparase para un buen morir. Se aferraba a la fe, no con la esperanza de la liberación, sino con la resignación de quien sabe que su única escapatoria será la muerte. Sufría no solo por su propio destino, sino por el de su hermano, a quien veía como su última responsabilidad sagrada, una responsabilidad que era impotente para cumplir. El peso de un reino perdido era nada comparado con el peso de no poder proteger a su hermano pequeño, del terror que los envolvía. Richard de Shrewsbury, con sus 9 años, luchaba contra el miedo con la energía inquieta de la infancia, pero era una batalla perdida. Su vivacidad natural, su chispa, se fue apagando día a día, como una vela expuesta a una corriente de aire helado. Los juegos que intentaba iniciar con su hermano se volvían sombríos, sus risas se ahogaban en el silencio opresivo de la estancia. Preguntaba constantemente por su madre, por sus hermanas, por el mundo que recordaba. Y las evasivas o el silencio de Eduardo eran respuestas más aterradoras que cualquier verdad explícita. El niño comenzó a sufrir pesadillas, a despertarse gritando en la oscuridad, aferrándose a su hermano, como el único punto de anclaje en una realidad que se había vuelto un torbellino de pavor incomprensible. Su decadencia era la del capullo de una flor que se pudre antes de poder abrirse. El sufrimiento físico se sumó al tormento psicológico. Sus comidas se volvieron más escasas y de peor calidad. La falta de sol y de aire fresco hizo que su piel adquiriera una palidez cerúlea. Sus ropas de terciopelo y seda, símbolos de su estatus perdido, se ensuciaron y se rasgaron, y nadie vino a reemplazarlas. Se convirtieron en 2 figuras fantasmales, consumidas por dentro y por fuera, una pálida sombra de los príncipes vibrantes que habían sido. La enfermedad que los corroía, la traición de su sangre, se manifestaba ahora en sus cuerpos debilitados, en sus ojos hundidos, y en el temblor constante de sus manos. Eran la encarnación física de un linaje que estaba siendo sistemáticamente borrado, su vitalidad drenada junto con su legitimidad, hasta que solo quedara el despojo. La lucha por la imagen, en este punto se convirtió en la más cruel de las ironías. Mientras los príncipes se descomponían en su celda, su imagen pública era un campo de batalla. Fuera de los muros de la torre, el nuevo régimen de Ricardo III trabajaba incansablemente para consolidar la narrativa de su bastardía,
para pintarlos como el fruto de un pecado que había sido corregido por un rey justo y piadoso. Al mismo tiempo, en los rincones oscuros del reino, los leales a la casa de York susurraban sobre los reyes legítimos encarcelados, convirtiendo su ausencia en un símbolo de tiranía. Los príncipes, en su impotencia, se habían convertido en meros conceptos, en armas en una guerra de propaganda de la que no eran más que las víctimas silenciosas e invisibles. Su verdadera y terrible realidad no le importaba a nadie. Imaginemos por un momento el retrato oficial que nunca se pintó. Eduardo V de pie junto al trono, con una mano sobre la empuñadura de una espada ceremonial y la otra sosteniendo el orbe. Su mirada sería seria pero llena de la confianza de su derecho divino. Vestiría terciopelo carmesí bordado en oro, y la luz de un ventanal iluminaría su cabello claro. A su lado, el joven Richard de York, con una sonrisa traviesa, representaría la vitalidad y la continuidad de la dinastía. El cuadro se titularía «El futuro de Inglaterra», y colgaría en el gran salón de Westminster, un testimonio de la paz y la prosperidad que su reinado prometía. Sería una imagen de poder, legitimidad y esperanza inquebrantable, una mentira gloriosa pintada al óleo. Ahora, contrastemos esa imagen con la brutal realidad de su clímax. Dos niños acurrucados juntos sobre un jergón de paja, en una esquina de una celda de piedra. La única luz es un rayo pálido que se filtra por una aspillera en lo alto del muro, iluminando el polvo que flota en el aire. Sus ropas están sucias y huelen a humedad y miedo. No hay oro, solo la paja amarillenta. No hay cetro, solo las manos del otro a las que se aferran con desesperación. Sus rostros no muestran confianza, sino un terror primordial, el conocimiento desnudo de que han sido abandonados por el mundo, y que la oscuridad que los rodea pronto vendrá a reclamarlos. Esta es la verdadera imagen de su reinado, un antirretrato de la aniquilación, una obra maestra de la crueldad humana que ningún artista se atrevió a capturar. Las consecuencias a largo plazo de esta decadencia orquestada comenzaron a gestarse incluso antes de que los príncipes exhalaran su último aliento. La usurpación de Ricardo III, justificada por la bastardía de sus sobrinos, dividió profundamente a la nobleza. Muchos de los que lo habían apoyado, creyendo que buscaba estabilizar el reino, comenzaron a sentir el hedor de una ambición desmedida y sin escrúpulos. El encarcelamiento de dos niños inocentes, herederos del amado Eduardo IV, fue un acto que cruzó una línea moral, incluso para los cínicos estándares de la política del siglo XV. La enfermedad de la ambición que Ricardo desató para obtener la corona, se convirtió en una plaga que infectó la lealtad de sus propios súbditos, creando un terreno fértil para la rebelión. Las relaciones personales del nuevo rey se vieron irrevocablemente envenenadas. Su propia madre, Cecilia Neville, la matriarca de la casa de York, se distanció de él, horrorizada por sus acciones. La corte se llenó de una paranoia palpable, donde nadie se atrevía a hablar abiertamente de los príncipes desaparecidos, pero su ausencia era un grito silencioso en cada banquete y en cada consejo. Ricardo se encontró cada vez más aislado, rodeado de hombres que le temían o que solo buscaban su propio beneficio. La corona que tanto había anhelado, se convirtió en una corona de espinas, pesada no solo por el gobierno del reino, sino por el peso invisible de la sangre de sus sobrinos. El poder absoluto que había conseguido, lo había condenado a una soledad absoluta. La noche más oscura de sus vidas llegó sin previo aviso. La rutina de terror silencioso fue rota por el sonido de pasos pesados en el corredor, pasos que no eran los de su carcelero habitual. La llave giró en la cerradura con un chirrido metálico que resonó en la habitación como una sentencia de muerte. La puerta se abrió, y dos figuras corpulentas entraron, sus rostros ocultos por la penumbra. No hubo palabras, no hubo explicaciones. Solo el movimiento rápido y brutal de hombres cumpliendo una orden terrible. Los niños, despertados de un sueño inquieto, apenas tuvieron tiempo de gritar. Se abrazaron instintivamente, en un último y desesperado intento de protegerse mutuamente de lo inevitable. El clímax de su sufrimiento físico fue breve, pero de una brutalidad inimaginable. La teoría más aceptada, popularizada por Sir Thomas More, décadas después basándose en una supuesta confesión, es que fueron asfixiados con sus propias almohadas. Podemos imaginar la lucha desesperada y silenciosa, los cuerpos infantiles retorciéndose bajo el peso de sus verdugos, las manos pequeñas arañando inútilmente a sus agresores. El aire les fue robado de los pulmones, la vida extinguida en un acto de violencia íntima y cobarde.
El último sonido en la habitación no fue un grito, sino el estertor ahogado de dos vidas jóvenes siendo aplastadas por el peso de un trono. La enfermedad había completado su obra. El cuerpo político había sido purgado de sus herederos legítimos. El silencio que siguió fue más profundo y permanente que cualquier otro. Los cuerpos de los príncipes, aún calientes, fueron envueltos en mantas y sacados de la habitación en la oscuridad de la noche. Según la misma confesión, fueron enterrados apresuradamente al pie de una escalera en una parte remota de la torre. Un entierro sin ritos, sin tumba, sin nombre. Fueron borrados no solo de la línea de sucesión, sino de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. Su desaparición fue el secreto mejor guardado y peor guardado del reino. Oficialmente, no se dijo nada. Pero los rumores comenzaron a extenderse como un veneno por las venas de Inglaterra. Susurros de un crimen tan atroz que desafiaba la creencia. El fantasma de los dos príncipes comenzó a rondar el reinado de su tío. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, donde la lucha humana se enfrenta a las circunstancias más brutales, comparte este vídeo. La historia de los príncipes de la Torre no es solo un misterio histórico, sino una profunda meditación sobre la inocencia, la traición y la fragilidad de la vida frente a la ambición desmedida. Es un recordatorio de que las batallas más terribles no siempre se libran con ejércitos, sino en los oscuros pasillos del poder y en el corazón de una familia rota. Compartir su historia es mantener viva su memoria y asegurar que el silencio que los engulló no sea su único legado. La aniquilación de los príncipes, lejos de asegurar el trono de Ricardo III, se convirtió en la causa principal de su caída. La noticia de su presunta muerte galvanizó a sus enemigos. Isabel Woodville desde el santuario forjó una alianza impensable con Lady Margaret Beaufort, la madre del último pretendiente de la casa Lancaster, Enrique Tudor. Juntas, planearon una invasión para derrocar al rey, que ahora era ampliamente percibido como un tirano y un asesino de niños. Los príncipes muertos se convirtieron en un estandarte más poderoso de lo que nunca fueron en vida, un grito de guerra que uniría a todos los descontentos contra el usurpador. La cura que Ricardo había aplicado a su ambición se reveló como un veneno mortal para su propio reinado. La dicotomía entre la imagen y la realidad alcanzó su conclusión póstuma. La imagen de Ricardo como un protector leal y un reformador justo fue destrozada para siempre, reemplazada por la caricatura del monstruo jorobado y asesino que la propaganda Tudor inmortalizaría. Una imagen que William Shakespeare grabaría a fuego en la conciencia cultural del mundo. Por otro lado, la imagen de los príncipes, despojada de cualquier complejidad política, se purificó en el mito de la inocencia martirizada. Se convirtieron en santos seculares, los niños perdidos de la historia de Inglaterra, su tragedia un cuento con moraleja sobre la naturaleza corruptora del poder absoluto. Su realidad de terror y sufrimiento fue sublimada en una leyenda eterna. El reinado de Ricardo III duró apenas 2 años. En 1485, en la batalla de Bosworth Field, se enfrentó a las fuerzas de Enrique Tudor. La batalla se decidió por la traición, una ironía poética. Varios de los nobles de Ricardo cambiaron de bando en el último momento, abandonándolo a su suerte. Luchó valientemente, pero fue derribado de su caballo y masacrado. La corona que había caído de su cabeza en el barro, fue recogida y colocada sobre la de Enrique Tudor, dando inicio a una nueva dinastía. El hombre que había sacrificado a su familia por el poder, murió solo y abandonado en un campo de batalla, su linaje extinguido junto con él. La enfermedad que él había propagado finalmente lo consumió por completo. El legado de la decadencia de Eduardo V es por tanto paradójico. Su aniquilación personal y la de su hermano, no condujeron a la consolidación de la Casa de York, sino a su destrucción final. El acto de traición filial de Ricardo creó un vacío moral que solo un nuevo linaje, los Tudor, pudo llenar. La desaparición de los príncipes se convirtió en la justificación fundacional de la nueva dinastía, que se presentó a sí misma como la salvadora de un reino sumido en la tiranía y la oscuridad. La tragedia de 2 niños se convirtió, irónicamente, en el catalizador que puso fin a la Guerra de las Dos Rosas, y dio paso a la Inglaterra del Renacimiento. En 1674, casi 200 años después de su desaparición, durante unas obras de remodelación en la Torre de Londres, unos trabajadores que demolían una escalera encontraron un cofre de madera.
Dentro, yacían los esqueletos de 2 niños, de edades que correspondían aproximadamente a las de Eduardo y Richard. Por orden del rey Carlos II, los restos fueron considerados los de los príncipes perdidos, y se les dio un entierro real en la abadía de Westminster, el lugar donde su madre había buscado refugio en vano. Finalmente, los fantasmas de la torre encontraron un lugar de descanso, pero su historia, y las preguntas que la rodean, se negaron a ser enterradas con ellos. El trono, esa construcción de madera y oro, permanece como un testigo silencioso de esta saga de ambición y sangre. Ha sentido el peso de reyes justos y de tiranos, ha sido el premio de batallas ganadas, y el objeto de conspiraciones susurradas. Pero quizás nunca ha estado tan manchado como en el verano de 1483, cuando su promesa de gloria se convirtió en el motor de un doble infanticidio. El trono no es solo un asiento de poder, es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, un altar sobre el que a menudo se sacrifica la inocencia en nombre de la ambición. Y la sombra de 2 príncipes siempre se proyectará sobre él. La enfermedad que consumió a Eduardo V, el veneno de la ambición familiar, no murió con Ricardo III, es una dolencia perenne en los anales del poder. Se manifiesta de diferentes formas, con diferentes síntomas, pero su esencia es la misma: la voluntad de sacrificar la humanidad, la lealtad y la sangre en el altar del poder. La historia de los príncipes es la versión más extrema y trágica de esta enfermedad, un caso clínico de cómo la corrupción moral puede desintegrar una dinastía desde su mismo corazón, dejando tras de sí, no un legado de gloria, sino un misterio envuelto en un sudario de silencio, y una mancha que el tiempo no puede borrar. El clímax de su historia, por lo tanto, no es solo su muerte, sino la aterradora constatación de su completa impotencia. Su lucha no fue una rebelión, sino la simple y desesperada lucha por respirar un día más, por encontrar consuelo en la presencia del otro, mientras el mundo que conocían era desmantelado a su alrededor. Fueron borrados metódicamente, primero de la corte, luego del trono, luego de la vista del público, y finalmente de la vida. Su tragedia reside en la pasividad forzada de sus roles. No fueron actores en su propio drama, sino las víctimas silenciosas sobre las que se desarrolló la acción. La imagen de los 2 niños jugando en el jardín de la torre, antes de que las puertas se cerraran para siempre, es quizás la más conmovedora de todas. Representa el último destello de inocencia antes de la oscuridad final, un breve interludio de normalidad en medio de una pesadilla. Es la imagen que contrasta de forma más brutal con su destino, un recordatorio de que en el corazón de este gran misterio histórico, no hay solo peones en un juego de tronos, sino 2 hermanos que solo querían seguir jugando juntos, ajenos a la corona que los condenaría a ambos. Esta historia no termina con una respuesta definitiva, porque la historia rara vez las ofrece. Termina con una ausencia, con un vacío en el registro que ha sido llenado por siglos de especulación, leyendas y propaganda. ¿Fue realmente Ricardo III el único culpable? ¿Hubo otros conspiradores? La verdad completa yace enterrada con los huesos de los protagonistas. Pero la falta de certeza no disminuye el poder de la tragedia. Al contrario, la amplifica, convirtiendo la historia de los príncipes en un eco eterno que nos pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el poder? Así, la decadencia del niño rey no fue una simple caída del poder, sino una aniquilación total. Fue un proceso de deshumanización que lo despojó de todo: su corona, su libertad, su familia, su nombre, y finalmente su vida. Su historia es una herida abierta en la memoria de una nación, un recordatorio de que la sangre real, lejos de ser un escudo, puede ser el veneno más potente de todos. El trono de Inglaterra esperaba a un rey que nunca llegó, y en su lugar, recibió a un fantasma, a 2 fantasmas, cuyas sombras aún se alargan desde los muros de la torre, susurrando una advertencia a través de los siglos. La fase final de su existencia fue una lenta disolución en la nada, una agonía silenciosa que se desarrolló en la más absoluta oscuridad. Tras la coronación de su tío, los avistamientos de los príncipes cesaron por completo. Ya no se les veía en las ventanas, sus risas infantiles ya no eran ni siquiera un eco en los pasillos. El silencio que los envolvió fue total, un sudario tejido con el miedo y la indiferencia del mundo exterior. En su celda, el tiempo perdió su significado, marcado únicamente por la escasa comida que les pasaban por una trampilla y la alternancia de una luz mortecina con una oscuridad impenetrable. Su decadencia ya no era una cuestión de estatus sino una desintegración física y espiritual.
El veneno de la ambición de su tío había completado su trabajo preliminar. Ahora, solo quedaba esperar a que el cuerpo sucumbiera al colapso del alma, un proceso inexorable en la soledad de su tumba de piedra. La lucha por la supervivencia se transformó en un ejercicio de consuelo mutuo en el umbral de la muerte. Eduardo, habiendo aceptado su destino con una madurez trágica, dedicaba sus últimas energías a proteger la frágil psique de su hermano pequeño. Le contaba historias de su padre, de los torneos y las cacerías, intentando evocar un mundo de luz y color en medio de la penumbra asfixiante. Richard, a su vez, se aferraba a su hermano como a la única certeza en un universo que se había vuelto incomprensible y hostil. Compartían el jergón de paja, el frío de las paredes y el terror primordial que les oprimía el pecho. Su relación se convirtió en el último bastión de humanidad, en un entorno diseñado para aniquilarla, un pequeño y parpadeante fuego de amor fraternal, a punto de ser extinguido por la tormenta de la crueldad adulta. El declive físico se hizo evidente para los pocos carceleros que los veían. La falta de alimento adecuado, de luz solar y de cualquier esperanza los consumía visiblemente. Su piel adquirió una palidez enfermiza, sus cuerpos infantiles se volvieron delgados y frágiles, y sus ojos, antes brillantes, se hundieron en sus cuencas, albergando una tristeza demasiado profunda para sus pocos años. La enfermedad metafórica de la traición se había manifestado finalmente en sus cuerpos, una somatización del abandono y el terror. Ya no eran los príncipes de York, las rosas blancas de Inglaterra, eran dos espectros infantiles, la encarnación viviente del pecado de su tío, un secreto vergonzoso que se pudría lentamente en las entrañas de la fortaleza más imponente del reino. Su existencia se había convertido en una agonía prolongada. El mundo exterior, mientras tanto, seguía su curso con una indiferencia brutal. Ricardo III gobernaba, celebraba banquetes, dictaba leyes y combatía rebeliones. Para la mayoría de sus súbditos, los príncipes eran un recuerdo incómodo, un rumor que era más seguro ignorar. Esta disonancia entre su sufrimiento oculto y la normalidad aparente del reino, era la manifestación final de su aniquilación. Habían sido borrados tan eficazmente, que su ausencia ya no creaba un vacío, sino que había sido rellenada por la nueva realidad del poder. La nación que estaban destinados a gobernar, había aprendido a vivir sin ellos, a aceptar el silencio, como una respuesta. Su tragedia no era solo haber sido encarcelados y asesinados, sino haber sido olvidados en vida, convertidos en fantasmas mucho antes de morir. La noche final llegó sin ceremonia, envuelta en el secreto y la eficiencia que requiere un crimen de Estado. Las crónicas posteriores, especialmente la de Sir Thomas More, que afirmó haber obtenido una confesión de uno de los asesinos, pintan un cuadro escalofriante. Dos hombres, Sir James Tyrrell, un leal servidor de Ricardo, y sus cómplices, entraron en la celda en la quietud de la medianoche. Los príncipes dormían, abrazados en su jergón, una imagen de inocencia que debió helar el alma de cualquiera que aún la conservara. No hubo lucha prolongada ni gritos que alertaran a los guardias. El acto fue rápido, brutal y silencioso. El protector que había jurado velar por ellos envió a sus ángeles de la muerte para sellar su destino y asegurar su corona. El método elegido según la tradición fue la asfixia. Los asesinos presionaron las almohadas y los cojines sobre los rostros de los niños dormidos, ahogando sus vidas en un acto de violencia íntima y cobarde. Fue una muerte sin sangre, una extinción silenciosa que no dejaría marcas evidentes. En esos últimos momentos, en la oscuridad y el pánico de un despertar sofocante, su lucha no fue la de reyes, sino la de cualquier ser vivo que se aferra desesperadamente al aire. Fue el clímax de su impotencia, la consumación de la traición. Sus vidas, que habían comenzado con la promesa de una corona, terminaron bajo el peso de un simple cojín, su último aliento un susurro ahogado que nadie, excepto sus verdugos, escucharía jamás. La decadencia había llegado a su fin. Una vez consumado el crimen, los cuerpos de los dos niños fueron envueltos en harapos y sacados de la celda al amparo de la noche. Su entierro fue tan ignominioso como su muerte. No hubo tumba real, ni siquiera una sepultura anónima en suelo sagrado. Según la confesión, fueron enterrados profundamente al pie de una escalera en una parte remota de la Torre Blanca, como si fueran basura que debía ser escondida. Este acto final de deshumanización fue crucial. Al negarles un lugar de descanso adecuado, se les negaba también un lugar en la memoria, se intentaba borrar la prueba física de su existencia y por tanto del crimen. Fueron condenados a un olvido de tierra y piedra,
su tumba un secreto dentro de los muros que habían sido su última prisión. Pero los secretos, especialmente los manchados de sangre real, tienen una forma de supurar. Aunque Ricardo III nunca admitió públicamente la muerte de sus sobrinos, el silencio oficial fue ensordecedor. La ausencia total de los príncipes comenzó a alimentar los peores rumores. La historia de su asesinato, aunque sin pruebas concretas, se extendió por Inglaterra y por las cortes de Europa como un veneno lento. El rey que había tomado el trono para supuestamente proteger el reino de la inestabilidad, se convirtió en el principal sospechoso de un crimen monstruoso. La desaparición de los príncipes no le trajo seguridad, sino que se convirtió en la mancha indeleble de su reinado, el pecado original que sus enemigos utilizarían para justificar su destrucción. El legado inmediato de su muerte fue la destrucción de la causa por la que murieron. Lejos de consolidar el poder de la Casa de York bajo Ricardo III, su asesinato se convirtió en el grito de guerra que uniría a sus enemigos. La noticia, aunque fuera un rumor, galvanizó la oposición y dio una causa moralmente poderosa a la incipiente rebelión de Enrique Tudor. Los príncipes muertos se convirtieron en mártires, un símbolo de la tiranía de Ricardo mucho más potente de lo que jamás fueron como príncipes vivos. La crueldad del acto repugnó a muchos nobles que podrían haber apoyado a Ricardo, empujándolos a los brazos del pretendiente de la casa Lancaster. Irónicamente, al eliminar a los herederos de York, Ricardo pavimentó el camino para la aniquilación de su propia casa. La decadencia que él había infligido a sus sobrinos se volvió contra él, como una enfermedad autoinmune. Su reinado de 2 años estuvo plagado de conspiraciones y desconfianza. La sombra de los niños desaparecidos se cernía sobre cada decisión, cada alianza. En 1485, en la batalla de Bosworth Field, esta decadencia moral se tradujo en una derrota militar. Traicionado por algunos de sus hombres clave, Ricardo luchó con la ferocidad de un hombre acorralado, pero fue en vano. Murió en el campo de batalla, y la corona por la que había sacrificado su honor y su familia, fue arrancada de su cabeza y colocada sobre la de Enrique Tudor. La dinastía Plantagenet, que había gobernado Inglaterra durante más de 300 años, terminó allí, en el barro y la sangre, devorada desde dentro por la misma ambición que había intentado perpetuarla. La conclusión de esta historia trasciende el mero misterio de un crimen sin resolver. Es una meditación profunda sobre la naturaleza del poder y el precio de la inocencia. La historia de Eduardo V no es la de un rey que fracasó, sino la de un niño al que ni siquiera se le permitió intentarlo. Su reinado, el más corto de la historia de Inglaterra, es un paréntesis vacío entre el de su padre y el de su usurpador. Pero en ese vacío reside su poder perdurable. Su tragedia personal, la de un hijo traicionado por su tío, se convirtió en un punto de inflexión histórico, el catalizador que puso fin a décadas de guerra civil, y dio a luz a la Inglaterra moderna bajo la dinastía Tudor. La imagen pública de Ricardo III quedó sellada para siempre por este acto. La propaganda Tudor, y más tarde la pluma inmortal de William Shakespeare, lo convirtieron en el arquetipo del tirano, un monstruo deforme por fuera y por dentro, cuya ambición no conocía límites. Aunque la historia moderna ha intentado rehabilitar su figura, presentándolo como un administrador competente víctima de la propaganda de sus enemigos, la sombra de sus sobrinos desaparecidos es demasiado oscura para disiparla por completo. El asesinato de 2 niños inocentes es un acto tan fundamentalmente atroz que mancha cualquier otro logro. Su legado está inextricablemente unido al silencio de esa celda en la torre. Casi 2 siglos después, en 1674, la historia dio un giro macabro y reivindicativo. Durante unas obras de remodelación en la Torre de Londres, unos obreros que demolían una escalera, encontraron un cofre de madera que contenía los esqueletos de 2 niños. Las edades y la ubicación coincidían escalofriantemente con los relatos sobre el destino de los príncipes. Por orden del rey Carlos II, los huesos fueron declarados los de Eduardo y Richard, y recibieron, por fin, un entierro digno en la abadía de Westminster. Aunque los análisis de ADN modernos aún no han confirmado su identidad de forma concluyente, el descubrimiento proporcionó un cierre simbólico a la historia, un eco tangible de la tragedia que había resonado durante generaciones. El trono de Inglaterra, ese objeto de deseo por el que se cometió este crimen, sigue en pie. Ha sido ocupado por monarcas de diferentes casas, ha presenciado la gloria y la ruina de un imperio. Pero para quien conoce la historia, nunca podrá ser visto sin recordar la Mancha de 1483. Se convirtió en un trono carnívoro,
un altar sobre el que se sacrificó la sangre de la propia familia. La historia de Eduardo V nos enseña que el poder no es solo una cuestión de legitimidad y herencia, sino también de una brutalidad primordial, y que la corona, a menudo, es más una carga maldita que una bendición divina, un objeto que puede costar no solo la vida sino el alma. Así, la decadencia del niño rey nos deja una reflexión final sobre la fragilidad de la condición humana frente a las maquinaciones de la historia. Eduardo V no fue consumido por una plaga o derrotado en batalla, fue desmantelado, pieza por pieza, por la ambición de aquellos en quienes más confiaba. Su historia es la prueba más devastadora de que los peores monstruos no siempre son extraños o enemigos lejanos, sino que a menudo llevan nuestro mismo apellido, y nos sonríen con familiaridad. Es una verdad tan incómoda hoy como lo fue hace 500 años, un recordatorio de que la línea entre la protección y la depredación puede ser aterradoramente delgada. Te invitamos a reflexionar sobre esta historia, no como un mero episodio del pasado, sino como una parábola atemporal. ¿Cuántas veces la ambición personal, en cualquier escala, ha silenciado la voz de la inocencia? ¿Cuántas veces se ha reescrito la verdad para justificar actos injustificables? La tragedia de los príncipes de la Torre no es solo historia británica, es historia humana. Es la crónica de una putrefacción moral, que comienza con una pequeña traición, y termina borrando el futuro. Su silencio nos obliga a escuchar con más atención los susurros de la historia, para no repetir sus lecciones más oscuras. La imagen final que perdura no es la de un trono vacío, sino la de dos hermanos abrazados en la oscuridad, un pequeño acto de amor y resistencia frente a un universo de odio. En ese gesto final reside su verdadera corona, una que ningún usurpador pudo arrebatarles. Su legado no es el de un reino que perdieron, sino el de una humanidad que mantuvieron hasta el último aliento. Y esa es una historia que, a diferencia de los edictos de los reyes y las crónicas de los vencedores, nunca podrá ser borrada por completo, resonando a través de los siglos como una advertencia y un lamento. Su historia nos confronta con la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué queda cuando a una persona se le arrebata todo? Cuando se le quita el título, la libertad, la familia y la voz, ¿qué define su existencia? Para Eduardo V y su hermano, lo único que quedó fue su vínculo mutuo. Su decadencia total nos obliga a mirar más allá de las trampas del poder, y a encontrar el valor en las conexiones humanas más fundamentales. Su tragedia no reside en la corona que nunca llevaron, sino en el futuro que nunca vivieron, en las risas que se ahogaron y en las historias que quedaron sin contar, dejando un vacío que la historia ha intentado llenar desde entonces, sin éxito.